when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. He was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. Just like the son of a preacher. The only one who could ever put me sweet was the son of a preacher. The only one who could ever put me was the son of a preacher man. The only one who could ever was the son of a preacher. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me
Hola, ya estamos conectados. Nuestro Face Live con Osvaldo Corrales, como ya lo ven, Osvaldo Corrales Jorquera. No conocía su segundo apellido. Ya conocimos algo de él en un perfil que salió en un medio nacional. Vamos a conversar con él porque es un encuentro especial, también inusual. La idea que hubiese sido un debate, ¿no? Pero bueno, esas ideas no van a quedar guardadas en ninguna parte, las vamos a conocer. Los procesos tienen que concluir, ser ordenados, legítimos, y es por eso que vamos a darle la bienvenida a esta conversación al candidato a la rectoría de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales. ¿Cómo estás? Ya a una semana de poder concretar eh, una, una, actividad que empezó hace más de un año, una campaña que tuvo interrupciones, estallido, pandemia, también que un candidato ya no está, y es por eso que estamos solo conversando los dos, y es importante que pueda ser legitimado ese proceso la próxima semana, 24 y 25 de noviembre. eh, los funcionarios y funcionarias de esta universidad van a votar si eres tú quien va a tomar este alto mando en la Casa de Estudios. Bienvenido, Osvaldo. ¿Cómo te sientes a una semana ya de concluido esto? Bien, bien, muchas gracias en primer lugar, Daniela, por aceptar, digamos, eh, hacer este conversatorio conmigo. Efectivamente, yo hubiese pensado y preferido que esto hubiese sido un debate porque es evidente que la existencia de alternativas fortalece la democracia y hace que quienes aspiramos a ocupar algún cargo, como en este caso el de rector de la Universidad de Valparaíso, tengamos que esforzarnos mucho más por acreditar nuestras ideas, por intentar seducir a las y los votantes, a los académicos y académicas, que en este caso son quienes eligen al rector de la universidad por ley. Pero bueno, las circunstancias han querido otra cosa y precisamente la idea de este conversatorio es dar un cierre a nuestro proceso de campaña que ya se extendió por casi un año. Partimos por ahí por diciembre, yo a fines de noviembre renuncié a la Secretaría General. Se ha extendido por mucho más de lo que nosotros hubiéramos imaginado al principio. Tuvo obviamente un proceso de interrupción debido a la pandemia. Estuvimos a una semana de tener la elección, estuvimos a una semana apenas de tener la elección. La elección estaba planificada para la tercera semana de marzo y se vio interrumpida por la declaración del estado de excepción y por el avance de una pandemia que hasta ese momento era muy desconocida, había muy poca claridad respecto de los modos de transmisión y también de los modos de evitar el contagio. Había incluso en esa época, recuerdo yo, un debate sobre si era útil o no usar mascarillas, por ejemplo, algo que hoy día está bastante más zanjado y está bastante más consolidado. Y por eso entiendo yo que la Junta Directiva tomó la opción de, en ese momento, suspender la elección. Y bueno, quedamos, fíjate, a 3 días de tener un debate. Y bueno, la idea nuestra fue no tener una finalización de la campaña sin al menos tener una actividad pública que pudiese convocar a los académicos y académicas a una conversación mayor. Yo me Bueno, siento... sobre eso mismo, Osvaldo, ¿qué habría sido importante definir en un debate? ¿Tú sientes que había bastante que desmarcarse de un contrincante? ¿Había más bien, había muy marcados desacuerdos? ¿Qué piensas tú que habrían sido esas ideas fundamentales que tú venías trabajando en tu campaña para enfrentar un debate? Eh, Mira, la verdad es que nosotros trabajamos en un programa con un equipo bastante amplio de personas en base a un diagnóstico. Nosotros nos juntamos con un grupo más o menos grande de personas, algo así como 130 o 140 académicos, a diseñar, de todas las facultades y de todas las carreras, a diseñar un cierto diagnóstico de lo que la universidad había
sido durante los 12 años de gobierno del rector Valle, las fortalezas, las debilidades y sobre todo los desafíos de futuro. Por lo tanto, nosotros habíamos tenido más que nada una campaña centrada en nuestro propio programa y en nuestras propias ideas. Yo no tenía una expectativa respecto de lo que iba a ser ese debate, simplemente la expectativa que tenía era en ese momento poder contrastar eventualmente ideas, propuestas y programas de trabajo. Era ese el espacio. Yo no tenía otra expectativa sino poder dialogar con el profesor Antonio Orellana, que era el candidato que se presentaba junto conmigo a la elección en torno a nuestras visiones de universidad. Ahora, un solo apunte. Yo creo que teníamos muchos puntos también de coincidencia probablemente y de acuerdo respecto de ciertas cuestiones. Hay un cierto sentido común en la universidad que probablemente ambos teníamos en relación, por ejemplo, al hecho de que estos últimos 12 años habían sido un periodo exitoso y de crecimiento para la universidad, y probablemente teníamos unos matices que hubiese sido interesante conocer y contrastar en ese espacio. No pudo ser y nosotros hemos seguido adelante con nuestra campaña. Una vez que la Junta la reactivó, yo he seguido manteniendo algunas reuniones con grupos de profesoras y profesores de las distintas escuelas y de las distintas carreras, sobre todo tratando de conocer cómo ellos y ellas, también un funcionario y funcionaria, cómo ellos y ellas evalúan este nuevo escenario que se abre para la universidad a propósito de lo que ha sido la grave pandemia que afecta, ¿no es verdad?, a todo el mundo y que ha tenido una especial repercusión en nuestro país. Ahora este debate tenía de alguna manera un formato parecido a esto, iba a tener que ser por Zoom, que ha sido la manera en que nos hemos estado comunicando todos, también en vivo y con participación, y es por eso que a quienes se han ido conectando desde que comenzó este conversatorio los invitamos a participar, a preguntar. Me imagino muchas dudas al respecto que se pueden zanjar acá. Osvaldo, imagino que la participación es importante, o sea, ya con quizás 1 o 2 votos tú puedes ser electo, pero imagino que acá la idea es convocar a la participación, todo con un resguardo como corresponde. La mayoría salimos a votar para un plebiscito. Ya tenemos experiencia y cómo, cuéntanos de qué manera se prepararon para que los funcionarios, los más de 1000 funcionarios, tengan acceso con el máximo resguardo. Mira, me sonrío a propósito de esto porque en una entrevista que se me hicieron en el Mercurio a propósito de esto mismo, el periodista fue muy insistente en preguntarme si había un quórum y yo le dije que obviamente no lo hay, porque por ley no lo hay, no es una cosa que decida yo, y esto ha sido mal interpretado como que yo no le doy importancia a la participación. Yo en primer lugar quiero decir que esta ha sido una candidatura que ha tenido un amplio respaldo de la comunidad académica. Nosotros inscribimos nuestra candidatura con más de 300 firmas que nos patrocinaron y nos respaldaron. Por lo tanto, si tú quieres, ahí ya hay un respaldo bastante masivo, bastante macizo. Somos algo más de 1100 electores, más de 300 firmas, es un porcentaje no despreciable de ese porcentaje, de ese claustro. Y por supuesto que yo quiero reiterar aquí el llamado a la participación. Yo creo que las condiciones sanitarias permiten que tengamos una elección segura. Entiendo que el comité COVID, yo no participo de la administración de la universidad, pero el día de ayer me ha llegado a mí un correo electrónico enviado por la Dirección General de Desarrollo de Personas de la universidad informándonos acerca de las medidas y las precauciones que todas y todos tenemos que tomar para acudir al acto electoral. No se trata de despreciar de ninguna manera a la pandemia ni la gravedad que ella haya tenido, pero tal como tú dices, nosotros fuimos a votar a un plebiscito, yo mismo fui a votar a un plebiscito y ya tenemos la experiencia de que tomando medidas de seguridad, como por ejemplo el uso de mascarilla, llevar cada uno de nosotros nuestros lápices, que haya suficiente espacio en los locales de votación, que no se superen los aforos, que no se produzcan concentraciones, la votación se puede desarrollar de forma segura. Yo, mira, Daniela, solo un dato quiero darte.
Nosotros somos una comunidad de votantes, el claustro habilitado para votar son algo así como 1.100 académicos y académicas. Nosotros, a diferencia de lo que ocurrió en el plebiscito, votamos en 2 días, hay 2 días de votación, y se han dispuesto 6 locales o lugares de votación. Entiendo que uno en cada campus, tenemos un campus en Santiago, tenemos un campus en San Felipe y 4 locales de votación en el centro de Valparaíso. Cada mesa no tiene más de 100 votantes, lo que quiere decir que en 2 días, si fuese a votar todo el mundo, no votarían más de 50 personas por día, más de 25 personas por jornada, son jornadas de 8 horas. De verdad que ir a votar a esta elección ciertamente va a ser muy seguro, mucho más seguro que ir al supermercado, que es una actividad que la mayoría de nosotros y nosotras hacemos, o que ir, por ejemplo, a pagar una cuenta, que son actividades que hemos ido retomando, y además hoy día las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe y San Miguel, que es donde se realiza el plebiscito, se encuentran en fase 3 y han ido retomando, con siempre manteniendo los resguardos, algún nivel de normalidad. Un poco de contingencia, Osvaldo, el estallido ya aparece en todas las cuñas. Es difícil evadir, es lo que ha marcado el inicio de la campaña y todo lo que nos ha pasado, ¿cierto? Ya pasamos el plebiscito, algo que muchos lo vieron impensado. La actividad de la universidad en torno a este estallido ha sido bastante evidente, ¿cierto? Desde profesores, es una universidad muy activa en esto, y sobre lo mismo te quería preguntar, y a modo más reflexivo, el estallido y la gente nos han enviado muchas señales, ¿cierto? No hay servicio que no sea tocado sobre cuáles son estas demandas ciudadanas. En ese sentido, ¿cómo toca a una casa de estudio eh, estas demandas ciudadanas? La gente no está creyendo en la clase política, partidista, no, están, optaron por una opción de convención constitucional. Tú tienes una participación importante de académicos en distintas casas de estudio, especialmente la Valparaíso, en esto. ¿Cómo tú tomas este desafío con demandas que parecen ser que fueran hacia el gobierno, hacia el Estado, pero da la impresión que en todos los servicios va a tener que haber una reflexión con esto, la vía académica, a lo mejor con la política? ¿Cómo tú piensas que asumiendo una rectoría vas a asumir también este tipo de cuestionamiento? Mira, el estallido social de octubre del año pasado es una interpelación a la sociedad entera. No es solo una interpelación a un gobierno y ni siquiera a los poderes del Estado. Yo creo que lo que ha resultado interpelado es todo el orden social. Es evidente que tenemos una crisis de legitimación de las instituciones a todo nivel, ¿sí? Por cierto, el Poder Ejecutivo, el gobierno ha sido duramente interpelado por el estallido social, también lo ha sido el Parlamento, pero también lo ha sido el Poder Judicial, también lo ha sido las instituciones de las Fuerzas Armadas, y algunas instituciones como las instituciones religiosas también han sido tocadas por el estallido social. De ellas también se ha pedido cambios y respuestas. El sistema educacional chileno, por cierto, no ha estado ajeno a esa interpelación. Y hablo del sistema educacional porque desde los años 80 hasta la fecha se instaló todo un proceso de privatización y de mercantilización del sistema de educación en general, en todos los niveles, y un proceso de desmantelamiento de la educación pública, que era el sistema que de algún modo en todos los países, y en Chile también era así, articulaba al resto de la oferta en educación en los distintos niveles. Chile tiene una tradición larguísima asociada a la República de provisión mixta de educación, tanto en educación básica, media como superior, pero esa tradición siempre estuvo acompañada por un fuerte componente público, por un sistema robusto de educación pública, y eso a partir de los años 80 ha sido erosionado gravemente, y hoy día hemos pasado a tener un sistema de educación fundamentalmente de provisión privada, con una participación más bien pequeña del Estado.
Eso en la educación básica y media se ha traducido en el decaimiento de la oferta pública y en el traslado masivo de la matrícula a instituciones privadas o antes se llamaban también algunas subvencionadas. Y en educación superior lo hemos visto, la ampliación de la matrícula en educación superior se produjo básicamente a la mano de un proceso de privatización, donde el Estado lo que hizo fue licitar esa oferta a agentes privados, trasladándole el costo a la familia. Bueno, todo ese modelo de desarrollo es el que ha hecho crisis con el estallido social. A mí me ha llamado mucho la atención que sobre todo algunos actores políticos han señalado que no lo vieron venir, que no se imaginaron. A mí me llama la atención la desconexión de la élite política con la realidad que vive Chile, que viven los ciudadanos y ciudadanas del país. Pero yo quiero aclarar que, y aquí hay colegas académicos y académicas, pero también funcionarios y estudiantes que van a ver esto, que en las universidades muchos académicos y académicos dieron la voz de alarma, dijeron que la desigualdad, el desarrollo sobre la base del endeudamiento, la precarización de las condiciones de vida de la población tarde o temprano iba a traducirse en una crisis institucional como la que hemos vivido. Y no solo eso, muchos y muchas académicos también identificaron en la Constitución la piedra de tope para que las transformaciones y cambios que tenían que ocurrir pudieran materializarse, porque cada transformación sustantiva que se proponía para mejorar las condiciones de vida de las personas en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, casi ineludiblemente terminaba en el Tribunal Constitucional. Y Era desde la desmontado. universidad, ¿cuál sería ese ejemplo, esa misión, ese ejemplo con que debiesen también marcar este nuevo Chile que vamos a decir? Mira, yo creo que una de las cuestiones que nos ha hecho a nosotros repensarnos como universidad, y ha sido un énfasis que nosotros también hemos querido dar en nuestro programa de gobierno, nuestra oferta programática, es que nosotros tenemos que mejorar lo que hoy día llamamos vinculación con nuestro entorno, con nuestros territorios. Tenemos que estar más abiertos. De hecho, una de las respuestas que nosotros dimos al estallido social fue abrir nuestros espacios para que hubiera cabildos, para que hubiese procesos de reflexión en torno a la constitución actual y a las formas de traducirla. Nosotros hemos tenido profesores y profesoras que en esto han sido muy activos y que han tomado un rol a nivel nacional. Por cierto, el profesor Esquella, el profesor Bassi, el profesor Viera, a quienes aprovecho de agradecer el apoyo que me han brindado como candidato, pero también la profesora Daniela Marci, la profesora Alejandra Zúñiga y otras destacadas abogadas y abogados que han entrado muy decididamente en el debate constitucional. Académicos que van a tener también el respaldo para sus candidaturas, posibles constituyentes. Por supuesto que nosotros no solo valoramos, sino que estimulamos que nuestros académicos y académicas que tengan interés en hacerlo puedan presentarse a la elección para formar parte de la Convención Constitucional, para la Convención Constituyente. Daremos las facilidades que como organismo de administración pública podemos dar para aquello, y es una forma en que la universidad, la academia está contribuyendo al diseño del nuevo sistema institucional, bueno, que tendrá que corregir las dificultades que nos han conducido hasta el estallido social y organizar la vida social del país durante los próximos años. Pero yo te diría que sobre todo la universidad ha tenido que repensar la relación con sus territorios, ¿sí? Las universidades, no digo todas las universidades, ni al interior de ella todo el mundo de la misma forma, pero tenemos una cierta tendencia a concentrarnos en nuestras propias labores investigativas, en nuestras propias labores académicas, y a veces ello nos lleva a inconscientemente y de un modo no deliberado a no mirar suficientemente nuestro entorno. Hoy día, Valparaíso es una de las ciudades que ha sido más afectada por el estallido social, tanto desde el punto de vista de su infraestructura, de su arquitectura, como desde el punto de vista del empleo, de la destrucción del empleo. Y nosotros como universidad tenemos que ser un motor que permita a la ciudad de Valparaíso, de la cual honrosamente llevamos el nombre, para que se recupere de este estado de relativa postración y de afectación en la que ha quedado. Acá tengo una pregunta
quienes se han estado conectando y que quieren participar y que recordamos que Osvaldo está dispuesto a responder. Acá lo leo, no tengo el nombre, pero dice textual, preguntan si se presentará a su equipo hoy y si habrá gobierno paritario. Bien, es una interesante pregunta. La verdad es que yo tenía planificado componer mi equipo una vez que ganara la elección, porque suponía que iba a ser una elección competitiva y disputada. Por cierto, hay un equipo de trabajo con el que es público y que me ha acompañado en esto y del cual saldrá el núcleo de ese equipo de trabajo. Son personas que han apoyado este proyecto universitario y que yo quiero agradecer desde aquí y que no me han pedido a mí nada a cambio, no me han pedido nada a cambio. Yo anunciaré el gobierno universitario para el próximo periodo después de la elección, pero yo quiero destacar nombres que trabajan conmigo y del cual va a surgir ese equipo. Quiero destacar a la profesora Daniela Marcia, a la profesora Soledad Narea, a la profesora Pilar Muñoz, quiero destacar también a la profesora Angélica Mosqueda, que han estado participando muy activamente y me han acompañado. Quiero destacar también a algunos profesores, como el profesor Osvaldo Guizama, como el profesor José Luis Mesa, como el profesor Nicolás Fuster, como el profesor Juan Jatibovich, de entre los cuales obviamente va a salir el futuro equipo de gobierno, algunos de ellos, por supuesto, los que acepten, tengo que tener una conversación con ellos. Pero hay dos cosas que me gustaría enfatizar. En primer lugar, el gobierno universitario del próximo periodo será paritario o no será, como diría, como dirían por allí, ¿no? ¿Verdad? El gobierno universitario será paritario, ese es un compromiso que yo he hecho y al que seré leal. A mí me parece que es una demanda legítima de los tiempos, es una demanda legítima de los tiempos, en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno universitario que yo conforme, quienes ocupen los cargos de vicerrectores o directores, tendrán un mandato, y ese mandato será cumplir el programa que hemos elaborado, porque yo me he comprometido a cumplir un programa que es público, que está disponible en las redes sociales de esta candidatura y que fue inscrito cuando yo me formalicé mi candidatura. Y por otra parte, y muy importante, mantener un diálogo fluido con todas las unidades académicas y con todos los estamentos. Nosotros no pretendemos instalar un gobierno universitario que imponga verticalmente ideas. Nosotros tenemos que cumplir un programa, pero las medidas que están contenidas en ese programa serán conversadas y discutidas con los actores que estén concernidos en ella, serán legitimadas en las instancias de participación formal que la universidad tiene, los consejos de escuela e institutos, los consejos de facultad y por supuesto el consejo académico y la junta directiva cuando corresponda por la materia que ese órgano se pronuncie. Pero a mí me parece que lo fundamental es que las medidas que nosotros vamos a implementar y el gobierno universitario va a ser un gobierno de puertas abiertas y un gobierno dialogante con la comunidad universitaria. A mí me tomó un poco por sorpresa digamos que el quedar digamos, como candidato único a la elección y obviamente eso me ha supuesto ponerme en la perspectiva de tener tareas ya de algún modo de gobierno, de ir perfilando ese gobierno universitario. Pero yo hago esos compromisos respecto del equipo de gobierno y lo anunciaré una vez producida la elección. Siempre he pensado que para nombrar a una persona como vicerrector, esto es una opinión personal y es el modo en que yo me he conducido simplemente, no quiero decir que deba ser así, pero esta es mi convicción. Yo para nombrar a alguien como vicerrector o vicerrectora, director o directora, tengo que tener el mandato de la universidad y ese mandato todavía a mí no me ha sido entregado. Yo sigo siendo solo candidato a la rectoría. De modo que cuando la universidad me entregue ese mandato, yo procederé a realizar los nombramientos en estas coordenadas que he señalado y lo comunicaré a la comunidad universitaria con la mayor oportunidad. Osvaldo, con 20 años de trayectoria académica, la mitad de esto, eh, tu nombre en el CRUCH no es nuevo, todos te conocen, de todas maneras, saber de qué manera se va a plantear o no una continuidad de la administración anterior, cuáles son los puntos que tú piensas que con tu juventud, vamos a comparar con quienes están ahí hace bastante tiempo,
de las tradicionales casas de estudio. ¿Cuál va a ser esa posición y cuál crees que debe ser importante la vocería de las universidades en cuanto a legislación? La participación que se tuvo en la reforma educacional fue clave con los rectores y saber hacia dónde hay que potenciar esa participación y que tú crees que pueda eh, ser un aporte nuevo. Y lo digo por juventud porque y como psicólogo también, que no es una profesión tan común en una rectoría, hay características tuyas que pueden formar un liderazgo diferente y saber un poco, olvídate de la autorreferencia, eso da lo mismo, si la pregunta es que tú puedas contarnos qué piensas que puede hacer ese aporte nuevo. Eh, Mira, efectivamente, por decirlo de alguna forma, y no siendo yo demasiado joven, por cierto, efectivamente yo represento algo así como una generación diferente, probablemente a aquella a la que pertenece la mayoría de los rectores de las universidades que forman parte del Consejo de Rectores. Eso, a mí me parece un dato de la causa, es una constatación descriptiva. Y evidentemente esa diferencia generacional, yo pertenezco a una generación de recambio en los liderazgos en educación superior, puede suponer que tengamos miradas o perspectivas diferentes respecto de los modos de abordar, digamos, los problemas en educación superior. Pero yo, sin perjuicio de eso, creo que hoy día el escenario, la contingencia, pone tales desafíos al sistema de educación superior chileno, e incluso yo me he atrevido a decir en esa nota que me hicieron en el diario de La Tercera, que incluso yo percibo algunas amenazas al sistema de educación, de modo que lo primero que me parece es que yo lo que voy a tratar de hacer es tratar de contribuir a la construcción de posiciones conjuntas con el resto de los rectores para abordar algunos desafíos y amenazas que yo veo muy claramente en el corto plazo. Mira, el primero de los desafíos y amenazas que yo veo es la forma en que hoy día se está definiendo los aranceles de gratuidad. Los aranceles de gratuidad están siendo definidos por una comisión que de un modo muy poco, diría yo, dialogante, está tomando en consideración para la definición de esos aranceles solo los costos directos solo los costos en docencia directa. Las universidades, y especialmente las universidades complejas como la Universidad de Valparaíso, que además de docencia pregrado, hacemos docencia posgrado, investigación, tenemos una nutrida vinculación con el medio, aportamos al desarrollo cultural de las regiones y las ciudades donde estamos, tenemos actividades que trascienden con mucho el gasto directo en docencia y que sin embargo enriquecen la experiencia universitaria de esos estudiantes sin lugar a dudas. Entonces ahí hay un desafío porque nosotros estamos viendo que una universidad como la Universidad de Valparaíso, que se caracteriza por tener aranceles en la mayor parte de sus carreras que se encuentran bajo la media del sistema universitario chileno, así y todo estaría viéndose perjudicada en sus aranceles entre un 15 y un 20% de acuerdo a los datos que hemos venido conociendo. Es decir, puede suponer eso un impacto muy significativo en las bases a partir de las cuales instituciones como la nuestra funcionan. Y eso por una parte. Y por otra parte también yo veo como segundo problema, como segundo foco de conflicto, la forma en que se ha implementado la política de gratuidad. Yo quiero decir que la política de gratuidad fue una buena noticia para las familias chilenas que hasta ese momento, en su mayoría, las de los sectores menos favorecidos de la sociedad, tenían que hipotecar su futuro para lograr que sus hijos e hijas pudieran acceder a la educación superior. De modo que la política de gratuidad que vino a subsanar ese hecho fue, en la práctica, una buena noticia para las familias. Sin embargo, el modo en que ella se ha implementado no ha sido suficientemente adecuado desde el punto de vista de el funcionamiento ahora de las universidades, que somos aquellas que damos esa educación. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, se ha estimado que la gratuidad cubre al estudiante solo durante la duración teórica de las carreras. Es decir, si una carrera dura 10 semestres, por esos 10 semestres, y si dura 8, por esos 8 semestres. Sin embargo, es canónico en el sistema, que la titulación oportuna, es decir, se considera que un estudiante sea titulado de conformidad con su currículum, equivale a la duración teórica más un año, porque hay muchas contingencias que hacen que las y los estudiantes, bueno, puedan
tener un retraso razonable, que está súper estudiado y que se estima más o menos en 2 semestres. Entonces, para todos los efectos, se considera que una estudiante se ha titulado oportunamente cuando se titula en la duración teórica más de un año, pero la gratuidad no lo considera así. No solo eso, la gratuidad obliga a las instituciones de educación superior a cobrar solo la mitad del arancel de las carreras respectivas durante el año siguiente. Y eso, obviamente, pues, claro, para no gravar al estudiante o a la estudiante, pero eso evidentemente va en perjuicio del funcionamiento de las universidades. Por lo tanto, yo creo que tanto lo que se refiere a la definición de aranceles de gratuidad como a la forma en que hoy día la gratuidad está siendo entendida, vamos a tener que los rectores y rectoras del consorcio, del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas construir una posición común, porque de verdad que esto atenta contra el funcionamiento de las universidades y sobre todo contra aquellas que hacemos un aporte más allá de la docencia. Fíjate que en plena pandemia, se nos está planteando un recorte a las universidades del Consejo, a las universidades tradicionales, de más de 40.000 millones de pesos en plena pandemia, en circunstancias que han sido estas universidades las que, por ejemplo, han puesto al servicio del Estado la red de laboratorios que permitió aumentar la cobertura de PCR, digamos. La Universidad de Valparaíso, hoy día VCLIN, un laboratorio que depende de la Escuela de Medicina, que es dirigido por el doctor Rodrigo Cruz, a quien desde acá yo aprovecho también de agradecerle el enorme esfuerzo y trabajo y sacrificio que ha hecho durante estos meses para ayudar a enfrentar la pandemia. Hace cerca del 30% de los PCR que se hacen en la región de Valparaíso. Y con esto voy a terminar. Pero un segundo, eso es lo inmediato. Pero yo quiero decir aquí, hacer una segunda distinción. Yo creo, para mí, el énfasis estratégico, y creo que a eso dedicaré una parte de mi esfuerzo pasada a la contingencia, será a articularme con mis colegas y con la colega de las universidades estatales, porque yo creo que es hora de que nosotros problematicemos el modo en que el Estado nos ha venido tratando durante los últimos 40 años. A mí me parece que eso es inevitable. Tendremos que ver en el marco de la discusión constitucional cómo se rearticula un sistema de educación pública en todos los niveles, pero particularmente cómo las universidades somos mejor tratadas por la entidad a la que pertenecemos, que es el Estado. A mí me parece que hay una discusión ineludible, puesto que hoy día la única diferencia que nosotros tenemos con las universidades privadas tradicionales y otras universidades privadas es la cantidad de regulaciones que pesan sobre nosotros. Yo no estoy pidiendo que esas regulaciones dejen de pesar sobre nosotros, a mí me parece que está bien, pero me parece que está bien en la medida en que el Estado se haga cargo de un modo mucho más sustantivo del funcionamiento de sus universidades, porque así como hemos hablado de precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, también ha habido una precarización sistemática de las condiciones de funcionamiento de las universidades estatales. No, sin duda, la reforma, tú lo pudiste resumir bien, esta reforma de la educación donde esta consigna de gratuidad, calidad, final lucro, tuvo tuvo bastantes piedras en el camino, quizás solo la primera palabra de esa consigna fue lo que se logró cuando tú dices la cantidad de fiscalización que pueden tener sobre ustedes, también te refieres a los procesos para la acreditación, ¿no? Hoy día ha salido mencionado que si de hoy dependiera de la cantidad de universidades o de carreras que van a optar a esta acreditación que entrega, eh, muchas no estarían en el nivel, ¿cierto?, adecuado. Una noticia que puede resultar escandalosa de alguna manera al momento de matrícula, sobre todo de quienes están partiendo. Saber cuáles son esos desafíos que tiene este establecimiento con respecto a la acreditación. Mira, es una pregunta muy pertinente en la Universidad de Valparaíso. Nosotros vamos a empezar el proceso de elaboración del informe de autoevaluación. De hecho, la primera prioridad que va a tener la administración que me va a corresponder encabezar a mí es precisamente elaborar ese informe de autoevaluación con fines de acreditación. Nosotros tenemos que entregar ese informe a más tardar en marzo, a fines de marzo del año 2022. Por lo tanto, tenemos el 2021 y lo que queda de 2020 para trabajar en ese informe. Son informes de una complejidad extraordinaria, la cantidad de antecedentes, datos, cifras que hay que aportar son enormes, pero no solo hay que aportar
datos y cifras. Esos datos y cifras tienen que ser puestos en el horizonte de el proyecto universitario que encarna la Universidad de Valparaíso. Nosotros somos una universidad acreditada, de las pocas, acreditada 5 años en las 5 áreas. Nosotros no estamos en ese grupo que probablemente no cumpliría con las condiciones que requieren las universidades para acreditarnos. Nosotros hemos venido, el trabajo en un proyecto universitario no es un trabajo que se solvente en 6 meses o en 8 meses. Un proyecto universitario es un proyecto de décadas. Por así decirlo, formar una universidad que haga un aporte sustantivo al desarrollo del país, al desarrollo por medio de la formación profesional, de profesionales, pero también al desarrollo entendido como aporte sustantivo al conocimiento, es un proyecto de varias décadas. Conformar un cuerpo académico, dotarlo de los recursos, es una tarea titánica. Pero mira, hay dos cosas que a mí me parecen interesantes de eso que se acaba de saber, que quienes trabajamos en las universidades ya lo sabíamos. Si aquí hay muchas universidades que no cumplen con los estándares mínimos y que no deberían llamarse universidades, porque la labor de una universidad no es la de ser centros de formación de profesionales. La labor de una universidad es mucho más compleja. Y eso ya lo sabíamos. Lo que a mí me llama la atención es que no se apunta a las causas. ¿Cuáles son las causas de que hoy día tengamos esa situación? Bueno, las causas han sido la desregulación del sistema de educación privada, las bajísimas barreras de entrada que hoy día tiene un privado para formar una universidad. Verdaderamente, si aquí el problema no es solo cómo nos acreditamos o no nos acreditamos, el problema es cuáles han sido las barreras de entrada y las grietas normativas que existen para que privados formen universidades. Entonces, ahí hay un problema que también vamos a tener que abordar de un modo más sistemático, porque el que haya universidades que no cumplen con los criterios de acreditación, y hay muchas que no solo no cumplen con los que se quieren poner, no cumplen con los que están hoy día vigentes. ¿Sí? Yo creo que en eso hay que ser muy claro. Bueno, la razón de eso es la desregulación, es la indiferencia de los órganos reguladores y del Estado en general para que privados puedan montar universidades, formar universidades o fundar universidades como quien eh, eh, forma cualquier otro tipo de negocio. Hemos conocido casos escandalosos. Son tales las fallas regulatorias que hemos sabido estos meses que el grupo Laureate vendió su participación, pero bueno, sacó, si ustedes leen el reportaje que ha hecho CIPER sobre esto, ingentes recursos que en el fondo son ganancias de capital que esa corporación terminó sacando del país, no obstante, más de 200 millones de dólares, no obstante, está prohibido por la legislación. Entonces, a mí me parece que no solo tenemos que ir al síntoma, tenemos que ir a las causas. Y a veces la forma de retrucarnos a las universidades tradicionales y particular a las estatales es decirnos, también hay universidades estatales que tienen problemas de estándares de calidad. Y la respuesta es que efectivamente es así, que las universidades estatales han sido abandonadas por el Estado en buena parte. Entonces, esto es lo que pasa con los liceos, esto es lo que pasa con la educación pública básica y media. Uno dice, mire, estos colegios están en una condición tan precaria. Por cierto, porque por supuesto han sido abandonados por quien está encargado, por quien tiene la misión principal de cuidarlo. Ahora, nosotros, por supuesto, como universidad compleja que somos, tenemos desafíos muy significativos, y yo te lo resumiría en 2 o 3, digamos. En primer lugar, tenemos un desafío en lo que va a ser la formación de pregrado, porque hay un conjunto de transformaciones tecnológicas asociadas a la robotización, la automatización, el desarrollo de la inteligencia artificial y otras que han ocurrido a nivel global y que han supuesto una transformación muy significativa en las formas de ejercer ciertas profesiones. Se estima que hay una cantidad muy significativa de profesiones que les queda poco tiempo de vida, ¿verdad? Que van a ser reemplazadas por estos procesos de automatización, y nosotros tendremos que ser capaces de hacernos, de conectar, de reconectarnos con esas transformaciones y ver cómo repensamos entonces nuestra oferta en el pregrado. En investigación, te lo decía antes, nosotros tenemos un gran desafío que es nuestro primer desafío, y yo creo que lo cumplimos con nota, nos fue muy bien en eso, fue mejorar el aporte que hacemos al conocimiento, y eso lo hemos logrado de un modo muy sustantivo, pero ahora viene el paso siguiente, que creo yo que es conectar y hacernos relevantes para solventar, para resolver las necesidades que tienen nuestros territorios. Nosotros estamos ubicados en la quinta región
es una región que tiene grandes desafíos, tenemos zonas de sacrificio al ladito, en la zona de Puchuncaví. Bueno, ¿cómo como universidad contribuimos mediante el conocimiento que generamos, mediante las capacidades técnicas que poseemos? Hay un proyecto ahí sobre medio ambiente, ¿o no? Que va a ser importante o muy clave desde el Sí, punto de sí, administración. sí, efectivamente. Pero bueno, tenemos problemas de certificación, etcétera. Y luego también tenemos, como tú dices, y es un énfasis que nosotros hemos puesto en nuestro programa, era un énfasis diferencial de nuestra candidatura, el hacernos con los desafíos gigantescos del cambio climático y el medio ambiente. Nosotros como universidad hacemos cosas, pero, por ejemplo, hacemos cosas muy relevantes como la Facultad de Ciencias del Mar, nuestra tiene bajo su cuidado una zona marina protegida donde se cuida la biodiversidad, hacemos cosas muy relevantes, pero por supuesto tenemos que hacer más y tenemos que dar el ejemplo. Nos preguntan de quienes están conectados y participan la opinión del candidato respecto de la transformación digital en la UD. Eh, es una pregunta interesante, también lo teníamos considerado en nuestro programa. Eh, yo creo que, a ver, voy a decirlo de esta forma, yo creo que la experiencia universitaria, sobre todo en el pregrado, es una experiencia de vida y una experiencia presencial y por lo tanto, en mi opinión, lo que ha ocurrido con la pandemia no va a transformar a la Universidad de Valparaíso en una universidad online o no presencial. Dicho eso, sin embargo, creo que una parte de lo que ha ocurrido con la pandemia ha servido como un impulso para un proceso de transformación digital, digitalización, que teníamos pendiente y que no había avanzado al ritmo que hubiéramos necesitado que avanzara en dos sentidos. En primer lugar, en la docencia. Obviamente nosotros vamos a tener que convivir con estas tecnologías para enriquecer la docencia en el pregrado, pero sobre todo para estimular el posgrado y la formación continua. Si uno mira, nosotros ahí tenemos una deuda que vamos a tener que solventar. Si uno mira hoy día las grandes universidades, las universidades prestigiosas del mundo y también de Chile, tienen una oferta muy consistente, muy sólida, muy solvente en formación semipresencial o no presencial, y yo creo que nosotros vamos a tener que avanzar en ese sentido, y la pandemia ha servido en este sentido como un impulso en la medida que nos ha obligado a esto. Y en lo segundo, obviamente en el ámbito de la gestión, nosotros tenemos que profundizar el proceso de digitalización de la gestión, de modo a hacerla más oportuna, más eficiente e ir progresivamente también disminuyendo nuestros costos de transacción. Tenemos un proyecto web digital, lo anunciaremos en su momento. Perfecto. Y con la unidad, igualdad y diversidad, si hay puntos concretos en lo que se va a trabajar, pues en la administración anterior donde esto partió, tu participación es muy relevante, acá lo han destacado los mismos funcionarios que están en ella, cuáles van a ser esos puntos que pueden marcar alguna diferencia y que quizás quieran ahí también marcar una pauta con respecto a esta unidad. La participación, la movilización de las mujeres en la UB es muy notorio. Sin ir más lejos, las tesis marcaron una pauta importante. Hay una actividad ahí de la que imagino que no es bueno hacer un vista gorda, ¿no? Entonces, saber un poco cuál es la perspectiva de género que se va a considerar en tu administración. Mira, nosotros hemos venido trabajando en esto desde hace ya varios años. Yo creo que el proceso de elaboración del primer protocolo sobre acoso sexual, para abreviar, el trabajo sobre eso había empezado el año 2015 o 2016. Nos tomó tiempo elaborar ese primer protocolo, lo tratamos de hacer de la forma más participativa posible cuando todavía el tema no tenía la visibilidad que llegó a tener el año 2018, pero ya era un tema en las universidades y venía haciéndolo hace mucho tiempo, esta demanda legítima, impostergable que las mujeres sobre todo tenían respecto de las situaciones de abuso a las que se veían expuestas en las instituciones de educación superior, pero no solo en las instituciones de educación superior, en la sociedad entera. Entonces, nosotros trabajamos durante un par de años ese protocolo que se dictó, y yo creo que si no fuimos la primera, fuimos de las primeras universidades en tener formalizado una política y un reglamento que sancionaba específicamente esas conductas. Por cierto, ese reglamento hoy día está siendo sometido a revisión, nos quedamos cortos. Yo creo que más que con el reglamento, que también, por cierto,
con el proceso de implementación, porque estos cambios culturales no se hacen de un día para otro, ni se hacen solo por reglamento, ni se hacen solo en virtud de reglamento o leyes. Yo quiero decir aquí algo. Hemos hecho esto en un entorno normativo extraordinariamente adverso, extraordinariamente adverso. Chile no cuenta con una legislación adecuada en esta materia que proteja a las mujeres, por ejemplo, de este tipo de situaciones. Cuando nosotros empezamos, y eso se mantiene así, el único lugar donde el acoso sexual estaba tipificado era en el Código Laboral, y por lo tanto se entendía que el acoso sexual era algo que ocurría solo en las relaciones de trabajo entre jefaturas y subordinados y subordinadas, y por lo tanto, por ejemplo, no aplicaba esa legislación a las relaciones profesor-estudiante, que no son relaciones laborales. Dicho eso, yo quiero decir que nosotros tenemos como equipo, y yo mismo como persona, una gran sensibilidad con el tema. Me parece que se trata de una demanda legítima, que se trata de situaciones que no pueden ser sencillamente toleradas, menos en una institución educativa, menos en una institución donde se forma a personas. Yo quisiera que el reglamento de acoso sexual no se tuviera que aplicar, porque a mí me parece que son conductas que de lo que se trata es de erradicarlas, de hacerlas ajenas a la vida universitaria. Y en ese sentido, mira, para responder concretamente, tenemos un par de propuestas. La primera es fortalecer orgánicamente a lo que partió siendo una unidad y transformarlo en una dirección y dotarla de mayores recursos, sobre todo para fortalecer una línea en educación en esta materia. Porque hemos tenido una línea de acompañamiento, de prevención, hemos contratado personal del área de la psicología para poder atender a las personas que se ven afectadas por estas situaciones, para poder dar contención. Vamos a fortalecer también eso, pero sobre todo necesitamos fortalecer un área educativa, porque además nos hemos dado cuenta, con el paso del tiempo, que la mayor parte de las situaciones ocurren también entre estudiantes. Ahí tenemos un problema grave en las relaciones entre estudiantes. Hemos tenido una gran cantidad de denuncias que son, por así decirlo, por situaciones de acoso, abuso, discriminación que se dan entre pares. Y por lo tanto vamos a tener que mejorar toda una línea educativa orientada tanto a nuestros académicos y funcionarias como a nuestras y nuestros estudiantes también. Por lo tanto, eso por una parte. Y por otra parte, ¿no?, en otra línea, también tendremos que desarrollar políticas que tiendan a disminuir algunas brechas de género que, si bien son menores en nuestra universidad que en otras, su propia existencia resulta intolerable y tienen que ser abordadas. Por ejemplo, brechas de género en términos de carrera académica, brechas de género, que hay más profesores titulares que profesoras titulares, que les es más difícil a las profesoras progresar en su carrera académica, como también algunas cuestiones que tienen que ver con las remuneraciones que estamos estudiando, que son menores en promedio a las que se verifican en el sistema, pero que de todas maneras vamos a abordar. Nos están llegando varias preguntas, así que vamos a pedir respuestas más concretas para poder abordarlas todas. Acá hay una que viene desde San Felipe, se ve en San Felipe, dice que de qué manera cree que la área importante se puede reforzar la investigación en la universidad, cómo cree que se podrán mantener y reforzar nuestros índices en esta área, pensando en los desafíos en que las instituciones de educación superior tienen ante la realidad de la disminución en los aportes estatales en esta área. Es un desafío enorme. Miren, nosotros hemos dicho, voy a tratar de ser súper breve y corto, hemos pensado que obviamente tener perfiles diferenciados en el ámbito de la carrera académica. Nosotros ya tenemos una carrera académica indiferenciada y uno de los énfasis que nosotros hemos querido poner en nuestra campaña es tener una carrera académica diferenciada, una carrera académica única pero con perfiles, donde se distinga adecuadamente el perfil de investigador y por lo tanto el perfil de investigador o investigadora esté sometido a formas de evaluación y a metas que sean distintas y más pertinentes a la que tienen las personas que dedican la mayor parte de su vida académica a la docencia y preposgrado y a los procesos de innovación curricular, de acreditación de carrera, etcétera. Digamos. Eso es lo primero, es decir, establecer perfiles diferenciados y metas también diferenciadas, y luego también tener sistemas de evaluación plurianuales. Eso nos parece clave a nosotros, a 2 o 3 años, poder hacer compromisos de desempeño, de modo que las personas que se dediquen al ámbito de la investigación tengan un horizonte un poquito más extendido, como para desarrollar carreras que no se solventan de un mes para otro. La elaboración de un paper que pueda ser publicado en una revista indexada es un proceso que puede tomar perfectamente más de un año, por cierto, varios meses, y eso por lo tanto es parte de lo que vamos a hacer. Y por supuesto vamos a revisar la política de
incentivos y los fondos que existen para estimular eso, sobre todo frente a la grave regresión que está teniendo la inversión pública en esta materia. También preguntan sobre la visión de desarrollo en las carreras de educación. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene sobre eso la universidad? Sí, súper breve. Nosotros le hemos pedido a la Facultad de Humanidades que reorganice su plan estratégico en torno al desarrollo de la humanidad y la educación. Y de hecho esa facultad durante el año pasado cambió su nombre a Facultad de Humanidad y Educación. Nos parece que el debate sobre la educación va a ser un debate relevante en lo que viene para el país. El país tiene déficit muy significativo en ese ámbito y la Universidad del Paraíso no tiene por qué sustraerse a ese debate. Nosotros queremos, de hecho, ampliar nuestra oferta en materia de educación. Queremos ampliar nuestra oferta, queremos abrir nuevas carreras en el área de la educación. La Facultad de Humanidad y Educación en este momento está trabajando en ello y va a contar con nuestro apoyo en esa materia. Por cierto, nosotros en ese sentido somos muy responsables, no podemos abrir nueva oferta académica si no tenemos las condiciones de infraestructura y de cuerpos académicos suficientes como para atenderlas adecuadamente y en el estándar que nosotros esperamos tener. Y desde cine quieren saber sobre también cuáles son las ideas, el aporte a la cultura y las artes. Bueno, sí, yo he tenido intensos diálogos. Ayer, de hecho, tuve una reunión con este otro profesor de la carrera de teatro. Tuve un encuentro, si no mal recuerdo, en el mes de enero o marzo, en la Sala Negra, con representantes de todas las carreras del área del arte. Hay dos o tres cosas que nosotros creemos. Tenemos que tener una línea de aportes diferenciados para el desarrollo de la investigación y de la creación artística. Es decir, las lógicas que existen en esa área son lógicas de producción y de evaluación diferentes y abriremos, por lo tanto, una línea de apoyo a esa área en concreto. Debatiremos con las áreas pertinentes si eso tiene que tener una expresión orgánica y de qué tipo. Esto es algo que yo me he abierto a debatir. En principio nosotros habíamos pensado en que sería pertinente contar con una dirección específica de creación artística y de investigación en arte, pero debatiendo con los colegas y las colegas, bueno, hay algunas opiniones diferentes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un diagnóstico y la elaboración de una política para solventar los desafíos que en esa área tenemos, pero por lo pronto la voluntad, si ustedes quieren, política de la nueva administración estará puesta en aquello. Bueno, ideas que también se van a ir viendo en la marcha desde que tú asumas, pero sin duda el desafío es poder comenzar un año 2021 con un enemigo que sigue siendo la pandemia, que va a seguir marcando una pauta. Yo creo que muchas personas, no solo funcionarios de la universidad, sino también estudiantes, pueden tener inquietudes de qué manera se va a abordar el inicio de clases, de qué manera, si van a haber políticas que van a ser propias, si vamos a estar esperando lo que nos señala el gobierno. Es sin duda la pandemia lo que va a seguir marcándonos y cómo tú piensas que se tiene que abordar. Mira, yo creo que tenemos que ser muy realistas en esa materia. Vamos a tener un gran desafío. El proceso de admisión 2021 va a realizarse íntegramente de modo no presencial. Eh, Eso ya, por cierto, está decidido por las autoridades actuales de la universidad. Y el consenso en esta materia en el Consejo de Rectores es que el primer semestre del año 2021 se realizará fundamentalmente de modo no presencial o telepresencial. Probablemente, y en la medida en que la evolución de la pandemia lo vaya permitiendo, algunos tipos de actividades que no pueden realizarse adecuadamente en estas plataformas podrán irse haciendo como se han estado haciendo hoy día ya en la universidad, tomando todos los resguardos y las medidas sanitarias que protejan a la salud de tanto a los académicos y académicas como los funcionarios y funcionarias de nuestras y nuestros estudiantes.
pero es probable que en la medida en que lo permitan las condiciones, algunas actividades, sobre todo las actividades prácticas de laboratorio, tengan que hacerse presencialmente, pero la gran mayoría de las actividades se va a realizar casi de seguro, al menos durante todo el primer semestre del próximo año, de manera telepresencial, porque nosotros no tenemos una previsión de que haya un proceso de vacunación y por lo tanto de inmunización de la población general del país, sino hasta mediados del próximo año. Hemos tenido noticias, bueno, que en principio aparecen alentadoras, tampoco podemos cantar victoria, que en principio parecen alentadoras respecto de los laboratorios Pfizer y de Moderna, pero bueno, tenemos que esperar a cómo eso va decantando, y lo que sí hemos visto en la experiencia internacional son de muy importantes rebrotes, sobre todo en Europa, incluso en países que habían pasado la parte más fuerte de la pandemia, han vuelto a una situación muy crítica. Una cosa es, y que en esto quiero ser claro, una cosa es hacer alguna actividad muy puntual, como por ejemplo ir a votar, digamos, tomando todas las medidas, y una actividad que a cada uno y cada una de nosotros nos va a tomar 5 minutos o incluso menos, y otra cosa es recibir a 50 estudiantes en una sala de clase, en un espacio cerrado, y estar 1 hora y media, 2 o 3 horas conviviendo con ellos. Eso obviamente es una situación que solo podrá volver tal como la conocíamos en diciembre del año pasado, cuando haya un proceso de inmunización general de la población, es decir, cuando haya un programa de vacunación. Acá nos piden profundizar en algo que ya mencionamos, pero también preguntan desde San Felipe qué proyectos les gustaría potenciar en el área de la vinculación con el medio y cómo evalúa el trabajo desarrollado a la fecha en esa área, entendiendo el rol de la universidad pública. Yo, mira, yo creo que la universidad ha hecho grandes aportes en el ámbito de la vinculación con el medio y del desarrollo cultural y espiritual de la región. En el área de la salud, por solo poner ese ejemplo, digamos. Tenemos la clínica de reproducción humana, tenemos la clínica odontopediátrica que brindan, y la clínica odontológica en Playa Ancha, que brindan un servicio enorme a la comunidad, le permite acceder a servicios que la política pública hoy día no considera. Pero también tenemos un proyecto también el proyecto Gerópolis, pero también tenemos otros proyectos como la aceleradora de negocios en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Es decir, yo creo que hacemos un aporte muy significativo. Una de las cosas que distingue a la Universidad del Paraíso es la vinculación con el medio. Ahora, yo creo que hay que potenciar algunas cosas, y aquí porque hay ciertas asimetrías, y aquí yo creo que en San Felipe tenemos una área, un espacio para desarrollarnos más. Hemos dicho que nosotros vamos a apoyar el establecimiento de un centro de extensión en San Felipe, porque tenemos un campus allí, pero no tenemos un centro de extensión que de alguna manera replique la actividad, al menos parcialmente cultural, tan intensa que tenemos en Valparaíso. Y también hemos dicho que vamos a apoyar el establecimiento de centros de atención de las carreras que son fundamentalmente el área de la salud, que se ubican en San Felipe, para que la comunidad también pueda acceder a algunos servicios que aquí en Valparaíso sí se pueden acceder. Por lo tanto, tenemos algunos desafíos, y vamos a seguir potenciando algunas actividades que han sido muy bien evaluadas por el país, como por ejemplo nuestro sello editorial, que hace un esfuerzo y un aporte gigantesco al desarrollo y la promoción de la cultura. Bueno, Osvaldo, ya estamos finalizando. Vamos a recordar y te entrego obviamente el espacio para que puedas hacer este llamado a la participación de los funcionarios y funcionarias de la UB para el próximo 24 y 25 de noviembre, recordando las sedes y cómo tú puedes invitarlos a que juntos puedan el próximo año trabajar y ojalá con una alta participación en las urnas para dar seguridad también a que tú vas a llevar un gran apoyo. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a todas y todos quienes se han conectado, y a las personas que también verán esto en diferido cuando lo dejemos disponible en YouTube. Yo quiero partir diciendo que nosotros somos una universidad compleja, deliberante,
donde de un modo natural existen distintas perspectivas y distintas formas de abordar y de comprender ciertos problemas. Eso es legítimo, eso enriquece el debate y eso enriquece la vida universitaria. El disenso no es algo de lo que tengamos que escapar, el disenso es algo que tenemos que cultivar, porque nosotros somos una universidad, las universidades estatales tenemos esa característica que no se adhiere a ningún dogma, que no tiene ninguna verdad preestablecida. Y yo sé que hay gente que legítimamente, tiene miradas sobre los problemas que aquí hemos abordado distintas de la mía. Yo, en primer lugar, quiero invitarlos a todos y todas a participar, a votar el día 24 y 25, el próximo martes y el próximo miércoles, a informarse respecto de los locales de votación. Entiendo que la Secretaría General de la Universidad, que es quien maneja el proceso, ha dispuesto una página web donde si usted pone su root, va a saber el local en el que le corresponde votar, a seguir todas las indicaciones de seguridad que han sido previstas y que son muy similares a las que tuvimos que tomar para ir a votar al plebiscito. Y a partir del día siguiente de la elección también quiero invitar a ponernos a trabajar en conjunto, porque yo sé que compartimos, más allá de nuestras diferencias, un propósito común, que es hacer de nuestra universidad una universidad cada día mejor, con índices y con niveles de excelencia cada día más destacados y cada vez más relevante y aportativa para el desarrollo tanto de la región como de nuestro país. Yo aspiro a ser un rector de todos y todas quienes formamos parte de la universidad, y desde el día siguiente de la elección, por supuesto, y desde ya, por cierto, tendrán siempre una rectoría de puertas abiertas y la mano tendida para que colaboremos en el desarrollo de este objetivo común. Así que la invitación a votar, tomando siempre todas las medidas sanitarias, la invitación también a que todas y todos nos cuidemos. Y Daniela, muchas gracias por también el espacio. No vamos a querer dejar a nadie afuera porque ha habido harto interés en participar, y hay una pregunta con la que vamos a rematar acá. Hay muchas felicitaciones, y por acá dice: ¿cómo visualiza la Universidad Osvaldo Corrales en 10 años más? ¿Cuál sería un sueño al respecto? Yo quiero decir que visualizo a la Universidad de Valparaíso en 10 años más entre las 5 mejores universidades del país. Ese es mi sueño. Mi sueño es que la Universidad de Valparaíso ocupe el sitial que le corresponde en el sistema de educación chileno. Yo creo que nosotros tenemos, y esa ha sido mi postura, mi perspectiva, yo creo que nosotros tenemos que proponernos grandes sueños que nos cohesionen, grandes sueños que nos unan y que nos den un sentido para el trabajo conjunto. Yo veo a la universidad en 10 años más entre las 5 mejores universidades del país, con un gran desarrollo en todas las áreas, con un gran desarrollo en la docencia de pregrado y de posgrado, con una gran participación en investigación e innovación. La veo como una universidad con un sello innovador, la veo como una universidad que es capaz de trasladar el conocimiento que genera para el beneficio de la sociedad a la que nos debemos y a la que pertenecemos, y la veo también como una universidad haciendo un gran aporte al desarrollo cultural y espiritual de nuestro país, que además tanto lo necesita. Bueno, Osvaldo, agradecemos este contacto también a todos los que nos acompañaron. Hubo bastante participación, muchos saludos que ya te los harán llegar desde tu equipo, y bueno, esperar entonces esta participación que sea robusta para que después se sienten todos a conversar y soñar con una idea de la universidad. Hasta pronto a todos y gracias, Osvaldo. Mucho éxito. Gracias. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher
escúchame.